enlazado a YouTube. Ah, sí, no. Primera vez digo que va a ser enlazado a YouTube. Y yo peinándome. De gran mano producción, por favor. Ching, lo malo que no se puede hacer en vivo, ¿sí? Ajá, maldita Entonces, sea. chale. Un filtro, ¿no? Maquillaje, ¿no? Ya Un filtro de perrito. O menos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos a esta emisión de Aprendamos de Política 3.0. Hoy vamos a hablar sobre el debate presidencial, cuáles son nuestras primeras impresiones y cuáles han sido esas impresiones que dejó el debate presidencial sobre lo que pasó ayer en Ciudad de México en el Palacio de Minería. Hoy no me encuentro solo, bienvenidos, pero ¿cómo estamos? Saludos. Fidel, ¿cómo estamos? Saludos, bienvenido. Fidel es tapatío. Bienvenido paisano. Bueno, estoy con una colega politóloga, amiga, que es Azucena Salcido, colega politóloga de mi generación y que espero que la sigan. ¿Cuál es tu Twitter? Azucena Salcido. Se me olvidó ponerlo ahí, perdón, digo ya. Azucena Salcido, @Azucena Salcido. Ok, para que la sigan porque seguramente también les va a compartir información relevante del proceso electoral. Entonces, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí como siempre en cada emisión de Aprendamos de Política. Saludos Lázaro, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Bueno, pues, ¿cuál sería esa primera impresión que nos dejó ese debate presidencial de ayer? La primera impresión que no fue debate, ¿no? Así como que no fue debate, porque... Pues yo creo que, bueno, creo que se supone que la función del debate es ayudar a las personas a que conozcan las propuestas de los candidatos, a que logren definir su voto, si están indecisos, o a que confirmen que realmente su candidato, su gallo, es el bueno, ¿no? Pero creo que el debate de ayer no ayudó mucho a ninguna de todas esas cuestiones, tal vez a confirmar para los que ya tenían una decisión, pero en torno a propuestas y a un debate real de confrontar ideas, etcétera, creo que eso nunca sucedió. Sucedió más o menos lo que sucede en todos los otros, o ha sucedido en todos los otros debates, que son ataques, esquivas, no hay respuestas, descalificaciones, es decir, no le explican nada a la gente o no le dicen nada nuevo ni le explican qué pasó, por qué pasó, solo se atacan entre ellos y al final pues sí, parece como que no gana nadie, aunque yo creo que sí hay un ganador o dos ganadores como muy claros con el debate de ayer. Bienvenida al Bios, ¿cómo estamos? Oigan, pongan un 1 si se alcanza a escuchar bien. Pongan un 1, por favor. Hola, buenas noches, Albiuts. Le presento a Azucena Salcido, colega politóloga. Por favor, pónganos un 1 para ver si se escucha bien. Ok. Primer debate, veo que el guión no lo hace Walt Disney o algo así. Sí, pues más que nada, yo quiero sí destacar una cosa del debate. El formato cambió a raíz de 1994 que se venían siguiendo y creo que fue una buena decisión, ¿no? Porque antes era muy, como muy inflexible y ahora con los moderadores como que le puso un poquito de sabor más, ¿no? O sea, no tan cuadrado, no tan así como muy rígido. Sí, creo que siguieron un poquito el formato de los debates, los últimos debates presidenciales de Estados Unidos, en donde periodistas destacados hacen las preguntas y meten un poquito de jiribilla como para ver qué sale. Y sí, eso le pone otro tono menos acartonado, menos cuadrado al debate. Pero aún así la respuesta por parte de los candidatos al formato me parece que no necesariamente fue la que tal vez el formato pudo haber esperado o quienes diseñaron el formato hubieran esperado. No, y sobre todo que más que nada era una propuesta novedosa que sí sirvió de algunas expectativas, pero que no dan todo al 100%, ¿no? O sea, se esperaba que se pueda mejorar un poquito la dinámica, ¿no? del debate. Yo creo que estuvo muy bien, o sea, los periodistas que estuvieron ahí hicieron un buen papel, estaban preparados, llevaban buenas preguntas. El INE pues se esfuerza en cambiar el formato, lo cual es muy positivo. Nada más sí creo que los candidatos no cooperaron mucho, que digamos. Entonces, pues en un debate, o sea, no solamente debaten entre los candidatos, sino es una interlocución entre los candidatos y los que están moderando, pero esa parte no fluyó quizás como la gente esperaba. No sé, pero es positivo que lo hayan cambiado, es bueno, esperamos ver más ejercicios como este. Dicen que no se
escucha un poquito. No sé. Como que estábamos bien alejados. Bueno, pues sin duda, ayer yo vi un fenómeno, y eso quiero también destacarlo, que como que terminó el debate y todo el mundo ponía de favorito a su candidato, decía fulanito es el candidato ganador y demás, pero bueno, yo lo vi de esa forma, como que la razón se dejó por fuera y la emoción y el privilegio de que yo voy a votar por fulanito es el que ganó. Entonces, yo creo que ayer nos ganó mucho a los mexicanos ese tipo de sentimientos, ¿no? De decir, yo voy por este gallo y mi gallo es el que ganó y no escucho más y para mí todo fue perfecto como él. Y eso a mí me parece que es algo muy lamentable. ¿Por qué? Porque no abona el clima de quizás de participar, de criticar y de analizar lo que estamos viviendo. Sí, justamente hoy escuché en alguna estación, la verdad es que no sé cuál era, iba manejando, que alguien decía es que es un poco como el asunto del un partido de fútbol, ¿no? O sea, aunque pierda tu equipo, tú le vas a tu equipo y para ti tu equipo ganó o le robaron el juego, ¿no? Entonces sí creo que hubo mucha pasión ayer. Yo también vi eso en algunos posts de Facebook que yo conozco de gente que, por ejemplo, es pro MID o pro AMLO. Decían que, de hecho había unas infografías que yo me reí, que decía, MID ganó el debate. Yo creo que si alguien no ganó el debate fue MID. Entonces decía, MID ganó el debate. Y yo, ay, no puede ser. O sea, y lo peor es que pues hay un like, ¿no? O dos. O sea, al final, yo creo que eso no le abona a nadie. Y de hecho esto porque es medio, o sea, es curioso, pero a la vez es grave, porque luego es algo que se repite, o se replica más bien el día de las elecciones, cuando no reconocen que perdieron y va a saber que va a ser MID ganador, Anaya ganador, AMLO ganador, es que todos ganaron, ¿no? Entonces creo que sí, no abona no solamente al clima del momento, sino que también ese tipo de situaciones se reproducen, o esas pasiones, el día de la elección, y luego por eso tenemos candidatos que no aceptan su derrota, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, parece que lo que más importa es la pasión y no la razón, pero también es que cómo le puedes meter mucha razón cuando el debate no dio muchas razones, ¿no? O sea, no nos dio mucho para razonar. Fue show, fue descalificación o falta de respuestas, etcétera. Entonces, si no hay materia con la cual razonar, pues te vas directamente por la pasión y entonces no le das elementos a la gente para hacer un voto razonado, siguen en la idea del voto apasionado, ¿no? O sea, estoy encabronada con el sistema o quiero que el sistema continúe o todos los sentimientos que pueden dirigir a alguien a votar, ¿no? Pueden generar, ¿no? También. Por ahí nos decían que, por ejemplo, Albiutz dice que quedó peor que como estaba. O sea, y no creo que ella sea la única. Creo que muchos mexicanos quedaron igual, peor, o desencantados de algunos candidatos, porque unos candidatos venían muy bien, entró el debate y como que se desdibujaron, digamos. O otro, por ejemplo, el Bronco, yo lo platicaba con mis alumnos de prepa, o sea, el Bronco, me decían a mi profe, ¿quién crees en ganador? Y yo a veces les decía, hasta de broma, el Bronco. ¿Por qué? Porque todo México ya lo conoció. El asunto de la mano, de que les vamos a echar la mano y demás, ese asunto ya lo hizo conocer, aunque no fuera conocido el Bronco. Sí, pues yo anoche, creo que fue ayer en la noche, les puse una pregunta en mi Instagram y les decía, ¿cuál fue la única propuesta que se aprendieron del debate hoy en la noche? Pues la de la mano. O sea, se supone que, o sea, esto quiere decir que los candidatos desaprovecharon un poco el tiempo para posicionar sus propuestas. Y es un poquito, no sé, yo tengo muy fresco como la elección de Donald Trump y todo esto, ¿no? Entonces, uno ubicaba muy rápido cuáles eran las propuestas de Trump. El muro, sacar a los migrantes, etcétera, ¿no? O sea, sabías cuáles eran como sus propuestas clave, pero si yo te pregunto cuáles son las propuestas clave de Anaya, de mí, de Margarita, no te quedan muy claras. Entonces, el único que logró posicionar una propuesta clara fue el Bronco. Entonces, los demás desaprovecharon el tiempo, porque a nadie se aprendió otra propuesta de ayer más que esa. Entonces, el único que sí hizo bien su chamba de posicionar sus propuestas fue el Bronco. Los demás se dedicaron a tirarse entre ellos o
Pues bueno, a como tratar de ping-pong? argumentar algunas cosas, pero no quedaban como muy claras. O sea, faltó mucha precisión para que la gente entendiera cuáles son las propuestas de los candidatos y entonces sí razonar el voto en el sentido de esas propuestas. Te apuesto que hay gente que dice, voy a votar por el Bronco porque a mí sí me late que a la gente le mochen la mano. Entonces yo creo que muchísima gente y muchísimas mamás mexicanas de más de 40 años estarán a favor de que a los rateros les mochen la mano. ¿Pero por qué? Porque quedó bien claro. O sea, el mensaje fue contundente y los demás candidatos no enviaron ningún mensaje a los ciudadanos. Se estaban peleando entre ellos, se hablaban entre ellos, pero no le estaban hablando a la ciudadanía, no le estaban hablando a los votantes, no se comunicaban con los votantes. Y creo que ese es un error muy grave y el Bronco eso lo hizo muy bien, le habló a los votantes. Pues creo que se les olvida un poco que sí van a debatir, pero también es un espacio para comunicarle algo a los posibles votantes. Sí. No, y sobre todo que, saludos Bulldog, bienvenido. ¿Cómo estamos? Saludos, gracias por sumarte. Sobre todo que a mí lo que me llama la atención es que en comunicación política siempre se dice que uno tiene que ver a la cámara enfrente. Y parecía que los candidatos estaban viendo a todos lados, hasta el productor, menos a la cámara que tenían enfrente. Literalmente, hasta López Obrador había un meme de que se estaba agachando por algo y de ahí lo agarraron como meme para generarle como críticas, digamos, o memes de esa actividad. Entonces creo que un candidato como que les faltó también un poquito de prepararse más. Y hay una cosa que quiero destacar de López Obrador, que ya sé que sus fans me van a odiar y que me van a decir que no sé qué, sabe cuánta cosa, pero López Obrador no se preparó para el debate, se vio. O sea, no, ni siquiera dejó que su humildad bajara 3 rayitas como para prepararse o poder decir, voy a prepararme o voy a dar lo mejor de mí. Y yo lo que tengo que decir como de toda la actuación de López Obrador en el... Los PG-fans se nos van a venir encima. Sí, bueno, lo que yo tengo que decir de la actuación de López Obrador es que obviamente él es el puntero en las preferencias, o sea, él está arriba, y creo que para él quizás ir a debatir no tenía mucho sentido, ¿no? Y no tiene sentido por muchas razones. La primera, porque para él quien organiza el debate y quienes dirigen el debate o lo moderan son parte de la mafia del poder, ¿no? O sea, los medios de comunicación. Por otro lado, porque con quienes debate son los mismos de la mafia del poder, es decir, los otros partidos políticos o el independiente que viene de un partido político y la independiente que también viene de un partido político. Entonces, yo creo que para él de verdad se le veía la flojera en la cara de estar ahí. Obviamente esa misma flojera pues hizo que no se preparara, que no respondiera y por eso o sea, en cuestiones de imagen volteaba para abajo, para un lado, y por eso en cuanto se acabó el debate sale corriendo, o sea, porque a él realmente yo creo que él pensó, o su equipo piensa, o él piensa, a mí el debate no me abona nada, al contrario, me quita tiempo, yo no quiero hablar con nadie de esta gente, entonces pues para qué me quedo al debate, ¿no? Pero lo que creo también es que le manda un mensaje equivocado a las personas que no están 100% convencidas de votar por él. Si tú eres una persona que está en duda de votar por López Obrador, todo eso que hizo anoche no abona en nada. ¿Por qué? Porque a los cuestionamientos no contestó, no da explicaciones. Un político que no explica es un político que no va a rendir cuentas, es un político que va a hacer lo que se le dé su gana. Entonces, entiendo que no le quiera responder los ataques a Anaya o a mí, porque dice, yo no tengo por qué responderte a ti, político corrupto o peor que corrupto, ok, pero no le estaba respondiendo solo a mí o a Anaya, el espacio era para todos los mexicanos. No le respondió a los mexicanos las preguntas. Sí las hicieron Anaya, las hizo Mido, las hicieron los moderadores, pero en realidad él no le responde a los mexicanos algunas cosas que sí queríamos saber, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa tanto lo que hay detrás de lo que se supone que lo acusan, ¿no? Que si tiene los departamentos, que si es corrupto. En su momento eso le podía ayudar, ¿no? A subir por aquel voto indeciso. A mí lo que me preocupa es su flojera para explicar, su soberbia para no explicar las cosas. O sea, yo no explico, no tengo por qué explicarles, pero no solo no tengo por qué explicarle a los candidatos, sino no tengo por qué explicarle a los ciudadanos. Entonces, pero a mí discúlpenme, un candidato que no puede dar explicaciones va a ser un presidente que no dé explicaciones y va a ser un presidente que haga lo que se le dé su gana. Entonces, creo que es un indicativo, y puede que los AMLovers me odien, pero me parece que es un indicativo de una persona que no respeta la rendición de cuentas o el accountability
no quiere explicar. Entonces, si no le explica a ellos, si no explica en cadena nacional, entonces cuando le preguntemos, ya sea presidente, si nos va a explicar, o solo si le preguntan los ciudadanos. Entonces, ayer estuve pensando que tal vez un formato distinto de debate sería donde se invitaran a ciudadanos de a de veras y ellos les preguntaran directamente, a ver si al ciudadano tampoco le quiere explicar. Porque entiendo por qué no le responde a los moderadores y entiendo por qué no le responde a los candidatos, pero a los ciudadanos sí nos va a responder cuando le pidamos explicaciones. Eso es lo que a mí no me gustó de López Obrador, que es como un desdén a todo eso, al debate, al INE, a los candidatos, pero al final de cuentas es un desdén a los ciudadanos. O sea, yo ya estoy allá arriba, no necesito nada de esto, yo sigo en las preferencias, lo cual creo que es cierto. Al final creo que no se modifican las preferencias. Yo creo que la gente que va a votar por López Obrador sigue convencida de que López Obrador no contestó porque no le iba a contestar a la mafia del poder, no contestó porque son mentiras. Creo que no ayudó. Pero lo que creo que sí pasó es que Anaya sí dio una sorpresa, porque tuvimos la oportunidad de verlo hablar, articular. Y creo que argumentar y es decir muy ideas. Articulado, ¿no? Llevaba sus esas como diapositivas, sus imagencitas, y creo que eso fue muy bueno. Entonces creo que mucha gente vio o conoció a una Anaya que es muy echado para adelante, con buenos argumentos, que no se deja, y como mucha gente dice, ¿no? La contienda se cierra, aunque la brecha es grande, pero se cierra a dos, ¿no? Mid, el Bronco y Margarita pues son un chiste entre los tres, ¿no? Es mi opinión. Básicamente. No, y básicamente ahorita decían, ¿de dónde sacan esas cosas que estamos diciendo de López Obrador? Señores, 4 años de carrera, muchas desveladas, Azucena y mía, por formarnos de politólogos. De verdad, no es que uno ataque, no es que uno quiera decir cosas que ni en cuenta, sino que simplemente tenemos los argumentos necesarios y válidos para poder dar un punto de vista analítico y sobre todo fundamentado en teoría y en práctica que hemos tenido los dos en diferentes ámbitos. Entonces, perdónenos los que son fans de López Obrador, Anaya, Bronco, Margarita o mí, y que no estén de acuerdo con nuestras opiniones, pero pues son necesarias nuestras opiniones para que tengamos sobre todo un voto informado. Y pues si no les parece, digamos, la opción, pues aquí le puede dejar de seguir la señal, no hay bronca, no nos enojamos. Está Televisa, TV Azteca, Foro TV y demás. Pero para todos tenemos, por ejemplo, Margarita yo creo que desaprovechó. Margarita estaba borracha, ¿no? Margarita yo creo que desaprovechó unos chochos, una súper oportunidad, por ejemplo, de hacer, no sé, o sea, ella es mujer, no es la única candidata mujer, ni ella ni Josefina en la elección anterior, ninguna de las dos ha sido capaz de vender esa parte de ser mujeres, ¿no? O sea, yo soy mujer candidata. Se van por otros lados, salen con otro tipo de propuestas. La verdad es que no logran capitalizar el hecho de que son mujeres, porque no se presentan como la candidata de las mujeres, porque no la representan hasta cierto punto y porque no tienen una agenda clara a favor de las mujeres. Ninguna de las dos, en su momento Josefina y en este momento Margarita. Pues Margarita desaprovecha por completo la oportunidad de capitalizar el hecho de que es mujer, y me parece que todo lo demás, obviamente, sí se preparó, pero se preparó demasiado. Estaba muy scripteada, o sea, se cuenta como en un guión. ¿No? Estaba en un papel, acartonada, falsa. Entonces, no le creí nada. Fue realmente, y le daba miedo salirse del guión. Y cuando intentaba salirse del guión era cuando empezaba a tartamudear, por eso el tartamudeo. Y el caso del Bronco, pues claro que el Bronco no se preparó, tampoco fue a decir ocurrencias, él no tenía absolutamente nada que perder y por tanto todo que ganar. Entonces todo lo que dijo pues causó conmoción, ese es el generador de memes, todos los memes que hemos visto hoy que son padrísimos, se los debemos al Bronco. Hizo su papel, ¿no? Fue el bufón del momento. Y mí, pues, no sé, o sea, había momentos que a mí me daban como ganas de cruzar la pantalla y darle un abrazo a Mid y decirle, ay, Mid, pobrecito, porque está muy preparado, traía sus fichas, traía sus datos y todo, pero Mid es un candidato muy parco, no conecta con la gente, es muy tibio, su discurso es como muy blando, no es contundente, como que le da miedo creérsela. A mí me parece que al día de hoy no se la cree que es candidato. El desgaste del PRI, de la fórmula más el desgaste del PRI, la presidencia de Peña, que haya estado en Hacienda, el gasolinazo, todo eso. Pero más allá de eso,
su personalidad y la forma en la que comunica no es la más adecuada. O sea, se ve como tibio, se ve tímido, se ve de repente indeciso, muy nervioso al principio, le temblaban las manos, le temblaban las manos, leyendo, muchísimo leyendo, hasta que ya luego como que se le quitó y dejó de leer, pero definitivamente no, yo creo que no se la termina, así no conecta porque no se la termina, yo creo que no se la termina de creer que es candidato. O sea, de hecho lo he escuchado en algunos discursos o en radio, en sus spots, y es como que vamos a ganar, o sea, como no lo dice convencido, ¿no? O sea, me parece que, y eso se nota, se transmite, no conecta con la gente. Obviamente el voto duro del PRI tal vez lo tenga, pero con la gente que no es priista no conecta, no convence, no es contundente, no es simpático, y además pues su imagen también es como muy extraña, ¿no? Entonces, y peor aún, creo que dijo algunas cosas muy interesantes en temas de propuestas, pero se desdibujan por el personaje que las transmite y por todo lo que viene atrás de él. Así que no nomás le doy tiro al peje. No, aquí ya tiramos a todos, de todos modos, digo, o sea, así como que... O sea, el peje gana, o sea, el peje perdiendo el debate gana, pues, ¿por qué? Porque no pierde su base, no pierde en las preferencias. Yo creo que pierde mucho Meade, pierde Margarita, pero... Adiós. Pero ganan el peje y gana Anaya también. Y el Bronco, con lo de la manita. Y Meade y Margarita, pues ya la lona, ¿no? O sea, lejos, al bote de basura. Y sí, sobre todo eso, más bien. Creo que también ahí en el debate muchos se predestinaron a empezar a compartir información errónea. Y es un síntoma también de los mexicanos, de que a veces no posiblemente, Yescas ni modo, se bloqueó. No conectaban con sobre todo aquellas ideas que posiblemente fueran verdaderas o fueran falsas, sino que más que nada se fueron por decir cosas, argumentos e ideas, pero que no tanto eran ciertas o eran verdaderas. Por ejemplo, hace ratito, en un sitio que se llama Verificado, que se los recomendamos que lo sigan o que lo consulten, sí, porque ahí están verificando todas las cosas, qué pues tal, fake news, ¿no? Como dice Donald Trump. Una base de datos de qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Entonces es importante sobre todo no quedarnos con todas las ideas o todas las propuestas que dicen ahí, sino simplemente nosotros también verificarlas, contrastarlas y buscar información por internet. ¿Para qué? Para tener una mejor opinión y una mejor percepción de lo que están diciendo. Porque muchas veces los políticos pueden llegar con una manta y les pueden decir yo bajé la delincuencia o yo hice esto y demás. Y en la realidad, cuando se contrastan cifras en medios de comunicación o en páginas de organismos internacionales, la realidad es otra. Entonces también hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Sí, por ejemplo, Anaya creo que acusó a López Obrador que durante su periodo habían aumentado el número de secuestros y no sé qué otros datos, y ya hoy en Verificado y el mismo López Obrador desmiente el hecho de que eso haya sido cierto, ¿no? Entonces, incluso en el debate pues se da esto del fake news o las noticias falsas, pero no solamente hacia López Obrador, sino también entre los otros candidatos, ¿no? Habría que verificar qué de todo lo que están diciendo es cierto, lo cual hace este ejercicio democrático mucho más complejo, porque no solamente tienes que buscar elementos para decidir por quién vas a votar, sino que además tienes que verificar que lo que están diciendo es cierto. Entonces lo hace como mucho más complicado todo este ambiente que vivimos de las noticias falsas y de infografías con datos erróneos, etcétera. Creo que todo eso hace mucho más complicado que la gente, uno, crea en lo que está leyendo y viendo, y otra, que pueda formarse un voto realmente razonado, por lo cual termina siendo más fácil, otra vez donde empezamos, hacer un voto pues, de corazón, ¿no? O de estómago, porque es tan complicado como construir un voto razonado hoy en día con tanta información falsa, y con tanta falta de credibilidad, ¿no? Entonces, pero creo que estos ejercicios como el debate ayudan a que nos enteremos de otras cosas, de qué dicen los otros candidatos, además de lo que dice el candidato que nosotros ya estamos siguiendo, ¿no? Porque luego nos quedamos de repente nada más con el candidato que
que ya elegimos y no nos damos la ¿no? oportunidad de escuchar lo que los otros también tienen que decir, que quizás haya algo interesante, que concuerda con mis ideas, que concuerda con mis valores o qué sé yo, ¿no? Eso es importante. Sí. Y que sobre todo abonar con argumentos válidos, digamos, ¿sí? ¿No? Es importante no quedarnos con la información prácticamente válida. Todo el mundo está quejando de la licuadora, digo, lo sé, es que estamos en un espacio donde se utiliza mucho la licuadora, digamos, o sea, pero ¿Habrá alguien que cambie el candidato al oír el debate? No creo. De este debate no creo. O sea, yo lo que creo es que la gente confirmó por quién va a votar y creo que sí Anaya puede sembrar la duda en algunos indecisos. Eso es lo que yo pienso, que Anaya es el que tiene más oportunidad de convencer. Habrá que ver en el segundo y en el tercer debate si logra consolidar ese convencimiento. Por eso yo digo que los dos que ganaron ayer fueron Anaya y López Obrador. López Obrador gana no porque haya ganado el debate con argumentos y la discusión, gana porque casi no pierde o prácticamente no va a perder votos. Y gana Anaya porque Anaya logra posicionarse como alguien elocuente, con un mensaje claro, muy contundente. Ese fue el único, pues creo, como capaz de... Es el único, creo que es capaz de darle la batalla directa a López Obrador. Las preferencias lo dicen, pero se mostró, o sea, lo vimos en vivo hablar y eso puede llegar a convencer a algunas personas de aquí al día de la elección. Entonces, este debate como tal, que haya cambiado ya la decisión de alguien, no creo, pero creo que sembró semillitas de duda y confirmó sobre todo los votantes de López Obrador les confirmó por qué van a votar por él, ¿no? Pues porque él no le va a responder a la mafia del poder. Pero lo que no entienden es que no le responda a la mafia del poder, es que no nos responde a los ciudadanos que estuvimos viendo el debate, no nos respondió nada, ¿no? Y su apatía, la verdad es que a mí me deja mucho que desear. Pues. Sí. No, y su falta de humildad, sobre todo. Yo vuelvo a recargar eso. La soberbia que no se permite mejorar o inclusive intentar mejorar en muchos aspectos, digamos, que él tiene. Y que sus PG-livers están igual. O sea, no escuchan argumentos, no escuchan ideas y simplemente están así como borreguitos en una misma línea. Y desafortunadamente a veces son los que intransigentes de alguna forma, digamos, en cuanto a que alguien opina distinto y prácticamente dan a conocer puntos de vista que a lo mejor no son ciertos o no son válidos simplemente. Por aquí comentaban de la amnistía de AMLO, que es un tema interesante que se puede decir sobre la amnistía, López Obrador. Pues lo que pasa es que, mira, yo creo que algo muy importante de esto de la amnistía, y justamente leí algo de eso hoy, es que nadie, casi nadie, entiende a qué se refiere López Obrador con la amnistía. O sea, ¿qué incluye la amnistía? ¿No? Ayer decía él mismo, no incluye sacar a los delincuentes de la cárcel, ¿no? Pero tampoco nos explicó en qué consistía, y es donde te digo que no nos explica nada. Entonces, pues no consiste en eso, pero tampoco sabemos bien en qué consiste, ¿no? Sí, aparentemente es una técnica que se utiliza en ciertos países y a lo mejor es un poquito como el perdón que se manejó en Colombia, es pues perdonar, ¿no? Digamos, a ciertos delincuentes, pero no sabemos con qué implicaciones, bajo qué criterios o condiciones, o sea, qué incluye eso, ¿no? No tenemos ni la más remota idea, no nos explicó ayer, a ver si nos explican en las siguientes semanas, pero no queda muy claro de qué se trata y eso confunde al votante, ¿no? Confunde al votante que está indeciso, confunde al votante que no entiende lo de la amnistía, porque en realidad no se nos explicó ayer de qué se trataba, ¿no? Entonces eso me parece que, pues por eso es confuso, ¿no? No hubo un mensaje contundente, no nos quedó clara la propuesta. También López Obrador desaprovechó, o sea, no entendemos muy bien de qué se tratan sus propuestas más allá de derrocar a la mafia y crear la Cuarta República y no sé, tantas cosas. Más allá del cambio y la transformación, no nos quedan claros cuáles van a ser las propuestas con las cuales va a lograr ese cambio y esa transformación. Entonces, en términos de propuestas, estuvo muy débil o muy chafa el debate, la verdad. Sí. Las encuestas no se mueven, ¿verdad? No, yo creo que no se van a mover. Bueno, lo más probable es que yo también creo que Meade baja, Margarita baja, probablemente el Bronco suba sube, 2 puntitos, 3 probablemente Anaya suba a costa de Meade y Margarita, pero no creo que el PG baje. ¿Quién sabe?
hay que ver. Todavía falta tiempo. Pues. Esto va la próxima semana con los diarios nacionales, ¿no? Que son los que comentan. Saludos, Carmen, bienvenida. Que gane, pero para el asilo. ¿Saben que López Obrador en realidad no es tan viejo? Es, por ejemplo, si lo comparamos con Donald Trump, López Obrador tiene 65, entre 65 y 68, Donald Trump tiene casi 80. O sea, nada más para que se den una idea de lo que es realmente estar viejo, Donald Trump sí está viejo. Lo que pasa es que ya se ve medio acabado el peje, pero no está tan viejo, pues. Sí. ¿No? Entonces... ¿Cuándo es el próximo debate? En mayo, ¿verdad? Sí, el 15. ¿Fecha? 15 o 23, pero es un domingo, ¿no? De mayo. Ajá. O sea, es un mayo. domingo de mayo. Que es el Bueno, un mes debate. más o menos. Ajá. Sí. Su opinión de los moderadores. A mí me gustó la rubia, la digo por su actitud. Rachel. Pues ya tiene credencial del INSEN. Es probable, ya tiene más de 60 años, ¿no? No sé a qué edad te dan la credencial del INSEN. 60 años. De 60, ¿no? Probablemente sí tenga su credencial del 20 de INSEN. mayo, No, 20 de mayo es la fecha del segundo debate. No se Creo estaba que- durmiendo. Lo que estaba haciendo era mostrando su total indiferencia. Es decir, un troll, yo no quiero estar, me vale estar aquí, entonces pues yo no me duermo, me agacho. Él se agachaba constantemente como a buscar algo, porque así demostraba pues, su total indiferencia a todo lo que estaba sucediendo ahí. No es en serio, fue la más audaz, ¿no? ¿Quién? Azucena Oresti. Creo que fue la que posicionando mejor. mi nombre. No, obvio, ¿no? Creo que fue la mejor en el debate. Porque Sí. ni Denise Merker ni Sergio Sarmiento como que brillaron, sino que ella fue la que brilló. Y vaya que mucha sociedad mexicana, por el debate de López Obrador, se le fue encima a Azucena. De que era parte de la mafia del poder, aparte de los comunicadores que no sé cuánto rollo y demás. Y creo que Azucena dio como su papel a relucir, de que realmente es una buena comunicadora, una buena moderadora, digamos. En dado Sí, yo creo sentido. que fue muy asertiva, iba muy bien preparada, hizo muy buenas preguntas y creo que también fue fresco porque creo que también mucha gente como que no la conocía y entonces ahí la conocen y creo que le ayuda mucho a ella y ayudó mucho en el debate, estuvo bien, ¿no? Fue como fresco. Sí. Ya lo veremos organizado. El que sí nos estaba durmiendo, bueno, es mi punto particular de vista, Sergio Sarmiento. Sí, ese sí Creo que estaba Sergio durmiendo. Sarmiento nos estaba durmiendo y a todos en general. O sea, Sergio Sarmiento no tenía ni idea, ni lugar, ni sentido ahí y como que el señor nomás fue nada más a sentarse y a ver qué pasaba o qué decía, digamos. Entonces es importante también ver eso. Y sí, Azucena sí está guapa, pero más que nada es una chava muy inteligente, ¿no? O sea, no se guíen nada más por eso. Ya estamos como la debate, ¿no? La decán de las... Sí. Faltó la decán, es que era Azucena, Fidel, era Azucena la decán de este debate. No la quisieron poner, ¿Azucena de qué cadena es? Milenio Televisión. Su noticiario es a las 9 de la noche. Allá en comercial aquí a todo Por lo si que se da. quieren- Ajá, por si lo se quieren unir ver, a digo, su- pues no sé, digo, pero seguirla igual. en Twitter y Ajá. estoquearla. Pero ya después de la transmisión se van, muchachos, por favor. Pero fíjate que, bueno, no sé si creo que ya estamos acabando, ¿no? Más o menos. Si algo que... Hubo un amigo que compartió unos datos sobre las búsquedas de Google ayer en la noche, como alrededor de la hora del debate. Sí, tienes tu Instagram. Y los tengo en mi Instagram, porque sí, o sea, en México, ¿cuáles o qué fue lo más buscado en Google durante el tiempo del debate? Y la verdad es que lo más buscado en Google durante el tiempo del debate fue Luis Miguel. ¿Por qué? Porque fue el estreno de su serie y la gente quería hablar del Diego Boneta y de la serie de Luis Miguel. Entonces, pues ¿quién ganó el debate? Yo dije hoy en mi Instagram, el debate lo ganó Luis Miguel, en México, Luis Miguel. ¿Por qué? Porque la gente buscó más a Luis Miguel que las cosas que tenían que ver con el debate. Ya en segundo, tercer lugar ya aparecían cosas del debate. Pero eso creo que nos sigue diciendo mucho de cuánta gente realmente está viendo los debates, ¿no? O el debate en este caso. Había gente o la mayoría de la gente hizo búsquedas en torno a Luis Miguel y no necesariamente en cosas de el debate. Que eso quiere decir que más gente vio a Luis Miguel que al debate, no lo sabemos, tendríamos que ver los ratings, etcétera. Pero al menos en términos de búsqueda de información, la gente estaba más interesada en saber qué onda con Luis Miguel y el actor que estaba interpretando a Luis Miguel que con las cosas que estaban pasando en el debate, ¿no? Entonces todavía creo que nos falta muchísimo para No, y es un interesar tema a las inclusive personas cultural, en ¿no? ver el Nos hace debate. más, De cultura falta política. cultura política y sobre todo de agarrar a las nuevas generaciones desde el principio, primaria por ejemplo, a formarles una educación cívica y ética, pero de realmente verdadera, no tanto por encimita o como los programas de estudio que a veces están muy encimita y pues ahí las ciencias sociales las voy abandonando o no las enseño literalmente.
entonces como es esa dinámica, ¿no? De Sí, o sea, un poquito formarnos como ciudadanos realmente. sí, tenemos que involucrarnos mucho más. Obviamente sí, tiene mucho que ver en la educación, pero también tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Que tanto nosotros nos involucramos, que tanto participamos. Y una forma de involucrarnos y participar es informarnos. ¿Y cómo nos informamos? Pues una de esas herramientas son los debates, otros son pues ya otro tipo de cosas, pero el debate es una gran herramienta para informarnos, para conocer a los candidatos, al menos escucharlos hablar, ver cómo se ven, cómo se comportan, y nos da herramientas para formarnos un voto más razonado. Lamentablemente, en términos de búsquedas de Google, la gente estaba más interesada en Luismi que en el debate o que en los candidatos, ¿no? Entonces, creo que nos sigue faltando mucho más interés y mucha más cultura política para relacionarnos de una mejor forma con todo lo político, que al final pues a todos nos afecta. Sí, y al final de cuentas tiene que ver con todos, ¿no? Aventonito. Quiero un frappé de la licuadora, sí, ¿verdad? La licuadora, ahorita lo traemos, digo. Bueno, ya para cerrar este espacio, preguntas que le quieran hacer a la invitada Susana Salcido. Que Yo por también cierto, me llamo Susana. Sí, Digo, no es tan guapa como Laura síganla, pues, @Susana_Salcido, ¿verdad? En Twitter. Ajá. Y por ahí está en Instagram, por si la quieren seguir. También creo que soy igual. más activa en Instagram que en Twitter, la verdad. Pero voy a intentar retomar el Twitter. Van a votar por ya saben quién. Eso todavía no lo sabemos. Nos preguntaban hace rato que si ya sabemos por qué no íbamos a votar. Entonces, ¿por qué me vas a votar? ¿Sí? Sí, pero todavía no lo digo. ¿Todavía no dices? No, todavía no lo digo. Yo hace como 2 semanas ya estaba con Salcido, como el futbolista. Yo ya estaba convencida hace 2 semanas y luego me traté de convencer por otro, pero la verdad es que con el debate regresé a por quien inicialmente pensaba votar. Entonces a mí sí me ayudó el debate a corroborar lo que ya había decidido antes, aunque me estuve yendo por el camino equivocado como 2 semanas, pero ya rectifiqué. Entonces el debate sí ayuda, o sea, creo que ayuda mucho más a confirmar que a convencer o cambiar el voto, ¿no? Y sobre todo escuchar, digo, de los candidatos, ¿no? Cómo traen sus ideas principalmente. Claro. Entonces actualmente tú estás estudiando un doctorado, ¿verdad? En políticas públicas. Sí, ¿verdad? Estoy estudiando un Para doctorado todo el público de conocimiento, que aprendamos de política, ¿qué es una política pública, así en grandes rasgos? Pues bueno, tiene muchas definiciones, ¿no? Pero la política la definición que vimos con Roberto Áñez. La definición más, yo creo que no, más bien la definición más sencilla de política pública es toda aquella acción que abone a resolver un problema público. O sea, la idea de la política pública surge de la idea de que hay problemas públicos, problemas como falta de atención a salud, mala educación o insuficiencia de ciertos servicios. Entonces la política pública lo que trata de hacer es resolver ese problema público. ¿Cómo lo hace? De muchas formas. A través de intervenciones gubernamentales o de intervenciones gobiernos ciudadanos, o incluso también participan los privados, ¿no? O sea, la política pública tiene 2 partes. Es pública porque atiende asuntos o problemas públicos, y es política porque es una acción, un programa, una estrategia, es algo que se acciona para resolver ese problema. Pero no todo, o sea, una típica confusión es que las políticas públicas nada más las hace el gobierno. No, todos podemos participar en política pública. Los ciudadanos que no estamos en gobierno, los empresarios, sociedad civil en general, organizada, no organizada. Entonces, la política pública es algo que resuelve o trata de resolver un problema público de una forma mucho más pensada, planeada, con objetivos, y no nada más de meras ocurrencias. Es decir, pensando en realmente resolver el problema y no nada más en dar pues mejoralitos o aspirinas, ¿no? La idea es resolver los problemas públicos, y por eso son tan complejas de diseñar y de implementar, etcétera. Pero la idea es que transitemos por ahí. Ajá. ¿Alguna pregunta para Azucena? Ella es Azucena. Ulises, preguntabas cómo se llama la invitada de hoy. ¿Alguna pregunta para Azucena? Hay que aprovecharla que la tenemos aquí. Y ojalá que Azucena quiera asistir después de las elecciones a un pequeño ejercicio que yo planeo hacer de hablar sobre qué pasó durante todo el proceso electoral, como dar unas conclusiones finales para que cada quien vea desde diferentes ángulos
¿Qué opina cada politólogo que ha sido invitado aquí en este espacio? ¿Alguna pregunta para Azucena? No. Si no, chicos, nos vamos a tener que retirar porque luego después hay... Me llamo Azucena. Perdón, como la del debate. La licuadora no ayudó mucho, digo, así como... ¿Quieres hacerte una pregunta que significa? Plurinominal. De lista plurin. ¿Y por quién vas a Azucena? ¿Quién ganó Azucena? Yo ya dije, ¿no? Que ganan dos. Gana López Obrador porque no pierde preferencias. Y gana Naya porque puede que logre convencer a algunas personas o le quite votos a Margarita y a mí. Para todos aquellos que andan de volados, Azucena ya está casada, así que pues lo siento mucho, muchachos. Ni modo. Ya que... Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado aquí. De verdad, gracias por una vez más habernos acompañado y gracias para vernos. Y el voto útil será para Naya. Mira, el voto útil puede ser otro tema de tu programa. ¿Qué diantres es el voto útil? ¿Para qué sirve? ¿Qué fue lo peor del debate? Pues sinceramente que no hubo ni propuestas, ni hubo nada que pudiera servirle a los ciudadanos de ideas, principalmente. Lo peor del debate, pues yo veía cómo sufrían Margarita y Meade, ¿no? Pobrecitos. Sí, no, y que creo que nos dejaron a todos igual, o está peor, digamos. Entonces fue lo peor del debate, que nomás no hubo que onda. Aguántame el corte, todos con Anaya. No, pues cada quien tenía su punto de vista favorito y su candidato. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí y gracias por estar aquí, por haber visto. Saludos a todos los que vienen en replay y saludos a todos los colegas politólogos que vayan a ver la transmisión, porque por ahí hay varios. Entonces pues igual disculpen los comentarios a veces que uno hace, pero pues es que en transmisión en vivo es a veces un poquito complicado a veces decir cosas. Entonces pues bueno, si se nos fue algo, no es que queramos hacerlo, pero pues igual es con toda la disposición de poder decir más que nada objetivamente algún comentario o algo que podamos decir. Saludos Daniel, saludos Vero, que no voten por ya saben Fidel, Dani Chopper, Chivis, vas por mí Chivis, luego los convoco, digo, a una campaña. Albíos, gracias Richie, gracias ¿quién más está aquí? Espero, Ismaelín, muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo en otra misión. Y gracias a todos por haber estado aquí. Cuídense mucho. Y recuerden, síganla, Azucena_Salcido. No, Azucena Salcido en Twitter y Azucena Salcido en Instagram. Ok, entonces nos vemos. Bye. Saludos y gracias.